Gesid Miranda, doctor en medicina fetal. Grupo de investigación, Grisio. Ponencia, medicina fetal. La salud inicia antes del nacer. Hoy tengo el placer de acompañarlos y además el placer de que podamos comentar la importancia que tiene la vida intrauterina. Y voy a empezar con una pregunta problema. La pregunta problema vendría siendo, ¿qué determina las posibilidades que yo tengo en la vida? ¿Solamente lo determina la cuna en la que nací, si mis padres tienen o no tienen dinero? ¿Lo determina la genética? Si mi padre fue un gran profesor, pues yo tengo la posibilidad de ser un gran profesor. ¿O lo determina particularmente lo bueno, los esfuerzos que yo hice en la vida? O por último, esto estaba el destino, ¿no? Estaba destinado a yo ser así. Pues en realidad, algo que nos hemos dado cuenta en este momento es que la vida intrauterina, lo que te pasa entre nacer, tú tienes una cuenta de banco, ¿no? Tienes algo que te han dado tus padres desde nacer, pero en realidad tienes una parte intrauterina que puede moldear todo esto, la herencia que te han dado tus padres, que vienen siendo los genes, ¿no? La posibilidad de que esos genes se expresen, para que tu inteligencia se exprese, para que tengas los músculos de tu padre, para que te desarrolles en la vida, en realidad están determinados por qué tan buena vida intrauterina tienes. Y cuando me hablo de la vida intrauterina es cómo fue tu embarazo. Y pocas veces hablamos de esto, ¿no? Si yo te pregunto cómo fue tu embarazo, lo máximo lo que sabes es que no me morí, ¿no? Que esto es obvio, pero además puede ser que tengas alguna idea de cuánto pesaste, pero pocos se han puesto a preguntar a la madre, oye madre, ¿tuvimos alguna complicación durante mi embarazo? ¿Tuviste alguna enfermedad? ¿Tuviste preeclampsia? ¿Mi peso fue igual o mejor que el de mis hermanitos? En realidad hay mucha información en la vida intrauterina que hasta 1900, 1950 teníamos poco acceso a esta información, ¿no? Y ahí es donde desde 1960, con el advenimiento de una técnica, digamos, súper novedosa, y fue en el Reino Unido, que fue el ultrasonido. El ultrasonido, por primera vez, permitió de que las mamás y los papás tuvieran el acceso al feto. Por primera vez apareció un paciente a través de una máquina. Pónganse a pensar, una señora está embarazada, tú básicamente lo que ves es la barriguita de la señora, pero solamente cuando ves esa ecografía, cuando escuchas el latido del corazón, allí, plan, aparece un nuevo paciente. Y cuando apareció ese nuevo paciente, apareció lo que conocemos ahorita en la rama de la ginecología y obstetricia, y ya han visto en mi presentación que soy ginecólogo obstetra, pero nació una nueva rama, y es la rama de la medicina fetal. ¿Qué quiere decir medicina fetal? Medicina fetal quiere decir todos estos estudios que hacemos en la vida intrauterina al feto para identificar las amenazas que tiene el feto, las enfermedades que puede tener el feto y las posibilidades que esto tienen de afectar su vida, digamos, dentro del útero de la mamá, afectar el embarazo, o también que tengan la posibilidad de determinar su vida. Ya sabemos que muchas de las enfermedades que padecemos en este momento, todos tenemos un padre hipertenso, todos tenemos una madre diabética, y ha sido impresionante cómo por una teoría que ya conocemos como la teoría del shape, la teoría de cómo programamos a los fetos, nos hemos dado cuenta que muchas de las enfermedades que ahorita estamos padeciendo como sociedad de occidental, digamos obesidad, hipertensión, sobrepeso, muchas de ellas tienen mucha relación con lo que pasó en la vida intrauterina. Voy a volver a formular la pregunta y en este sentido sería, ¿qué podemos hacer ahora dentro de nuestra sociedad, hablando desde un país catalogado ahorita como de medianos recursos, ¿no? Que es Colombia? Hemos pasado de ser en vía de ingreso de medianos o bajos ingresos a un recurso de medianos o altos ingresos. ¿Qué podemos hacer para mejorar la vida intrauterina? Y ahí es donde entra el papel de nuestra investigación. Como especialistas en obstetricia y como especialistas en medicina fetal, hemos incursionado desde que nos involucramos en la Universidad de Cartagena, desde hace mucho tiempo, digamos,
nuestra línea de investigación abarca lo que es la vida intrauterina, ¿vale? Lo que se llama programación fetal. Esta es nuestra área de trabajo dentro del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Cartagena. Y les voy a contar 3 historias, porque yo creo que es importante contar historias, ¿no? Lo primero es el bajo peso al nacer. Todos hemos visto bebés que van a una incubadora, hemos tenido un hermanito que pesó 2.500, pero el otro bebé pesó 3.500. Y a pesar de que son niños que aparentemente te parece que son sanos, mucha evidencia, y es una historia muy interesante, mucha evidencia desde los años 50, desde posteriores a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, pues Europa quedó en una hambruna, ¿no? Y unos investigadores se empezaron a dar cuenta de que en esos lugares en donde hubo hambruna, en donde las mamás tuvieron bebés de bajo peso, eran característicamente los lugares donde 30 años después había más hipertensión, había más diabetes, había más bebés o niños o adultos más enfermos. Y empezaron a hacer ese link, dijeron, oye, ¿qué tal que lo que pasó en vida intrauterina tenga un impacto en la vida después de nacer? Y empezó esta hipótesis de la programación fetal. Pues nosotros estamos trabajando en la programación fetal en nuestra ciudad y aquí en Cartagena, y yo puntualmente trabajo en varios centros hospitalarios en la ciudad. Uno de ellos es la Clínica Maternidad Rafael Calvo y la Clínica de la Mujer, en donde tenemos el gran privilegio de atender pacientes de escasos recursos, ¿no? Pero también tenemos la posibilidad de ver pacientes, digamos, en la otra Cartagena, porque podemos hablar aquí tranquilamente de las grandes desigualdades que tiene nuestra ciudad, y también atendemos pacientes en el Centro Hospitalario Serena del Mar o en la Santa Cruz de Boca Grande, donde son clínicas que atienden a una población que tiene más recursos económicos o mayores facilidades en la vida, digámoslo. Pues mira, en mi día a día empecé a darme cuenta que en la maternidad los pesos de la Clínica Maternidad Rafael Calvo eran 2.400, 2.500, 2.600, bebés que ya se daban cuenta uno tranquilamente que era un bebé de bajo peso. Pero atendías un parto en la noche o hacías una cesárea en la noche en Serena del Mar o en la Clínica Santa Cruz y los pesos eran 3.300, 3.400. Y ya esto nos dio una pregunta fundamental. ¿Cómo puede ser que en la misma ciudad tengamos bebés en los cuales todos somos latinos, todos somos costeños, digámoslo? ¿Cómo puede ser que tengamos tanta diferencia de peso? Esto es producto del azar, de pronto, y empezamos a hacer un estudio. Y básicamente lo que hicimos fue tomar todos los bebés que hayan nacido en los últimos 2 años y geolocalizamos dentro de nuestra ciudad dónde estaban naciendo los bebés con bajo peso y dónde estaban naciendo los bebés con un peso correcto, digamos, que pesaban 3.300, 3.500. Yo creo que ya todos saben la respuesta, pues claramente, porque hay un filósofo, digamos, para hacer algo jocoso, Pambelé, que es un boxeador, aquí dijo, es mejor ser rico que pobre, claramente, claramente. Los niños que tenían mejor peso estaban focalizados solamente en las zonas de estratos 4 y 5 de la ciudad, mientras que en los estratos 1, estrato 2, estrato 3, allí se acumulaba el bajo peso. Este trabajo, en el cual tenemos un mapa, que seguramente ya se los mostraremos, nos mostró lo profundo que puede ser la desigualdad. Está claro que está mejor ser rico que pobre, claro, pero además piensen en que si esto tiene un impacto generacional, si ya yo estoy naciendo en unas condiciones que son adversas, ¿no? Tengo peor educación, tengo peores acceso a sanidad y además ya estoy naciendo con una enfermedad que se llama bajo peso al nacer, mi posibilidad de que me vaya bien en la vida están limitadas, ¿no? Y hay estudios que muestran claramente cómo el bajo peso al nacer limita la posibilidad de cómo le va a ir a ese niño en el colegio. Hemos hecho incluso más estudios sobre la restricción de crecimiento fetal, siempre entendiéndolo como latinoamericanos, e incluso hemos hecho una investigación en toda Latinoamérica. Incluimos a 70 ginecólogos de todos los países latinoamericanos, desde Haití hasta Chile, hasta Argentina, tratando de llevar esta desigualdad al nivel macro, ¿no? Al nivel país. Y también allí nos podemos dar cuenta de que en las zonas de más medianos o bajos ingresos, digamos Haití, digamos Perú, digamos incluso con altura, hay bebés de bajo peso, pero no solamente eso. Porque tú dirías, bueno, si nazco de bajo peso, pues ¿qué pasa? Sí pasa mucho, porque cuando nos empezamos a dar cuenta de la sobrevida, o sea, cuando comparamos cuánto sobrevive un bebé con 32, 33 semanas con un peso de 1.800 gramos en Bolivia, comparado con Chile,
pues claramente los bebés con chile con el mismo peso tienen mejor sobrevida. O sea que tenemos un problema de sociedad. La misma enfermedad, un problema de sociedad. Estas investigaciones hemos tenido la fortuna de poderlas mostrar. Hace poco estuvimos en Londres, en el Congreso Internacional de Ultrasonido, demostrando de que teníamos un problema de bajo peso mucho mayor que lo que tienen los europeos y los americanos, pero además tristemente determinado por la desigualdad que es característica de Latinoamérica. ¿Qué estamos haciendo en esto? Estamos ahora tratando de identificar factores dentro de nuestras mujeres que nos ayuden a saber cómo podemos mejorarlo. Y uno de los estudios que estamos haciendo en conjunto con nuestro grupo de inmunología de la Universidad de Cartagena es básicamente tratar de investigar las placentas de las madres, tratar de evaluar si en los depósitos de hierro, siendo hierro uno de los principales nutrientes que debes tomar en el embarazo, si estos depósitos de hierro cambian dependiendo de si tienes un bebé con bajo peso o preeclampsia. También hemos tenido la posibilidad de publicar y claramente se ve cómo los madres en las cuales tuvieron una ingesta de hierro, digamos, deficiente, o el otro extremo, por encima de lo esperado, tienen más complicaciones o tienen más niños bajo peso al nacer. Fíjense que esa es una historia, digamos, real, ya digamos, del día a día, no real, sino cotidiana, que nos muestra la realidad del bajo peso al nacer. Otra cosa que te puede pasar dentro del útero de tu madre y que no está determinado por las condiciones sociales es que tengas una malformación, que lamentablemente te haya tocado. Le cuesta a uno explicar a la mamá que tiene una malformación ahora que solamente pasa de 1 en 5.000. Imagínate ganarte esa lotería, que quedes embarazada, que estés ilusionada con tu embarazo y te digan, señora, se ha ganado su bebé una malformación de 1 en 5.000. Pues esto nos pasa día a día, porque hacemos medicina fetal y hacemos diagnósticos y nos encontramos con diagnósticos que no queremos decirle a los padres, pero que es nuestro deber. Y les explicamos que tienen, por ejemplo, un mielomeningocele, ¿no? Esto se llama, es un defecto de tubo neural, afecta a tu columna y básicamente lo que se hace es que tu columna queda expuesta tu columna, queda expuesta tu médula y queda expuesta tu vida. Porque si tienes la médula expuesta, se van a dañar estos nervios y estos bebés dentro del útero de la madre ya están determinados a que no van a poder caminar. Ya esto, decírselo a una madre es muy duro. No solamente eso, van a tener problemas de incontinencia, van a tener problemas de sensibilidad y muchos de ellos lamentablemente van a morir. Antes de que nosotros empezáramos a preguntarnos qué podíamos hacer, empezamos a ver lo que estaba pasando en el mundo y claramente en el mundo ya habían estudios, experiencias y grupos internacionales operando a estos bebés dentro del útero de la madre. Y esta es la filosofía de la medicina fetal y es nuestra pregunta, ¿qué podemos hacer para mejorar el ambiente intrauterino? Pues si estos bebés estaban determinados a que dentro del útero sus nervios se dañaran y que dentro del útero ya se volviera nula su posibilidad de caminar, pues la solución era operarlos dentro del útero. Y aunque ustedes de pronto no hayan escuchado, algunos sí, de que esto es factible, pues nosotros tuvimos la gran fortuna de iniciar, digamos, una gesta con un grupo colombiano que tengo que mencionar, son el doctor Miguel Parra de Barranquilla, el doctor William Contreras de Bucaramanga, el doctor Abello de Barranquilla y el doctor Parra, también, en este caso Guido Parra, en el cual los 5 hemos creado el primer grupo colombiano para hacer cirugías de corrección de mielomeningocele, intrauterinas. Somos en este momento, estando en la costa Caribe, somos el único grupo colombiano que estamos haciendo cirugías dentro del útero. Y pueden buscarlo en internet, porque en realidad no tenemos todo el tiempo, pero es revolucionario que podamos decirle a una mamá, su bebé tiene un problema dentro del útero, usted tiene la opción, y ustedes saben que es así, de continuar o no con su embarazo, eso depende de los padres, tenemos una ley colombiana para eso, y la madre te dice, sí, yo quiero tener a mi bebé, pero quiero ayudarlo. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer una cirugía, la cirugía dura 4 horas, son 6 especialistas allí, más 3 especialistas más de apoyo, y todos tratando de ayudar a ese bebé, de ayudar a la columna de ese bebé. Y son experiencias espectaculares, tenemos al primer niño colombiano operado que corre, tenemos niños de 2 o 3 años, claramente, porque son niños pequeñitos que acabamos de operar. Y no solamente eso, ya hemos tenido la posibilidad de operar pacientes que vienen desde Panamá. Y nos alegra poder brindar eso a nuestros hermanos del Caribe, ¿no? Pues esto es una realidad y es un ejemplo claro de que podemos mejorar la vida dentro del útero. Un tercer ejemplo
de las cosas que podemos hacer es operar también a los bebés que vienen con problemas de comunicaciones dentro de la placenta, y esos son los gemelos. Ustedes saben que en el barrio, digamos, en nuestra comunidad están los mellos, ¿no?, que son hermanito o hermanita, o dos niñitos, dos varoncitos que no se parecen entre ellos. Estos son gemelos que conocemos ya en la jerga médica, digamos, como gestaciones múltiples disigóticas. Quiere decir que dos embriones se formaron al mismo tiempo, o sea que tienen genética diferente y se forman los dos bebés al mismo tiempo. Eso es diferente a los que conocemos, digamos, en la comunidad como los gemelos idénticos, ¿no? Estos gemelos idénticos fue otra forma de volver a ser gemelo. Aquí lo que pasó es que un solo espermatozoide y un solo óvulo formaron un solo embrión. Y ese solo embrión se ha dividido, ha sido como una fotocopia en los primeros días de vida. En los primeros días de ese embrión se ha fotocopiado a sí mismo y ha creado dos embriones gemelos genéticamente iguales. Esto, lo cual es muy bonito, a la familia le da mucha alegría. En realidad puede pasar que los dos bebés solamente tienen una placenta, o sea, se dividieron pero no alcanzaron a formar una placenta para cada uno. Y son las gestaciones monocoriales biamnióticas. Entonces, a las chicas que tienen una gestación múltiple, pues mucho mejor tener dos bebés con dos placentas. Y cuando tienen una sola placenta, nos enfrentamos a complicaciones que también tenemos la posibilidad de operar dentro del útero. Y ahí estoy hablando del síndrome de transfusión feto-fetal, es un término médico, básicamente para que veamos que podemos entrar con una cámara láser. Y tenemos videos hermosos donde vemos a los dos bebés dentro del útero, un bebé sufriendo y el otro tratando de ayudar a su hermanito, pero vemos cómo hay un bebé más pequeñito con poco líquido, y el problema está en la placenta, en ese órgano mágico que te da a ti dentro del útero. Es tu pulmón, es tu riñón, y ese órgano, separamos la placenta, o sea, tomamos los vasos de la placenta y vamos con un vaso sanguíneo, identificamos esos vasos y con un láser los quemamos y separamos la placenta. Y eso ha permitido que bebés que no tenían pronóstico dentro de nuestra región. A mí me parece importante resaltar que yo no he inventado estas técnicas, eso está claro. Yo tuve la fortuna, gracias a la Universidad de Cartagena, de estudiar en Estados Unidos y de hacer mi doctorado en Barcelona, en donde ya habían grupos trabajando en esto. A mí lo que me parece, y es donde creo que es la labor social de la universidad, es traer el conocimiento donde no lo habíamos pensado. La última paciente que operamos de esto es una paciente de Gambote. Recuerden, Gambote es una población de pescadores que tiene 5.000 personas. Y antes de que nosotros pudiéramos empezar a hacer esto en Cartagena, y digo nosotros porque no soy yo solo, somos un equipo, que empezáramos a hacer esto, estos bebés se morían, porque las únicas personas que estaban haciendo esta cirugía era en Medellín o en Bogotá. Y ustedes saben que una persona de Gambote, aunque tengamos un sistema de salud que nos permite operarla sin costo alguno para ellas, ese régimen subsidiado, son personas que no tienen los accesos para llegar a Bogotá o que no tienen el tiempo para llegar a Bogotá, y se morían estos bebés. Y esto es lo que conocemos entonces. Ya no les he hablado solamente de medicina fetal, fíjense, sino que les estoy hablando en este momento de cirugía fetal, y es operar a los bebés dentro del útero y darles esa esperanza, ¿no?, darles esa posibilidad de sobrevivir a algo que te pasó dentro del útero. Quiero cerrar esta charla que he tenido con ustedes para explicarles cuál es nuestra visión, digamos, nuestra visión de cómo solucionar o cómo abrir puertas para que empecemos a mejorar la salud dentro del útero. Fíjense que en este momento las guías colombianas de atención están centradas en los bebés, están centradas en la madre, pero queremos crear un capítulo de atención en medicina fetal. Siempre hemos tratado de atender al neonato, a la madre, la parte perinatal, pero pocas veces Colombia se ha centrado en la salud fetal. Y lo que queremos es particularmente que se cree, ¿no?, unos modelos de atención en salud destinados a no solamente tener madres sanas, lo cual es claro, obviamente si yo tengo una madre sana, tengo un feto sano, pero nuestra visión es que podamos crear, ¿vale?, un programa de atención fetal. Esto va agarrado de la mano de las guías de atención obstétrica, y es no solamente ya estar centrados en identificar parto prematuro y no solamente identificar bajo peso al nacer, sino preguntarnos qué pasa con estos bebés que tuvieron una afectación intraútero y cómo les va en la vida. Este es el estudio que estamos haciendo en este momento. Básicamente lo que estamos haciendo es identificar bebés que hayan tenido una NOTSA, o sea, que hayan tenido
una lesión dentro del útero, ya sea porque naciste con una malformación y yo te operé, ya sea porque naciste gemelo y tenías un problema en la placenta, o ya sea porque simplemente tuviste una enfermedad tan catastrófica como la preeclampsia y como la restricción de crecimiento fetal. En los grupos en los que hemos trabajado en Europa, hemos podido demostrar que en el mejor ambiente, imagínate crecer en Europa, en el mejor ambiente, aún así esos bebés que nacieron con bajo peso les cuesta ir al colegio. Pues lo que queremos es concientizar a la sociedad de que si estamos en una sociedad desigual, que ya les he demostrado que es desigual, ya todos lo saben, pero incluso afecta a la vida fetal, y además tenemos las mismas patologías, pensamos que esto va a tener un impacto en la sociedad, pensamos que tiene un impacto en cómo estos niños van al colegio, cómo aprenden, incluso tenemos evidencia de que nacer bajo peso al nacer, repito, va a determinar la posibilidad de tu sobrevida, de si te infartas a los 50 o a los 60 años. Y esto ha sido todo. La verdad es que es emocionante trabajar en medicina fetal. Pensamos que no solamente estamos cuidando a la personita más importante de ese hogar, pero además de eso, estamos cuidando al ser humano, digamos, al adulto. Porque si yo protejo tu vida fetal, tu vida intrauterina, pues voy a tener la posibilidad de impactar en ti como niño, como adolescente y como adulto, por lo cual pensamos que es sumamente importante. Así que nada, esperamos que todos de ahora en el momento piensen y hablen más de la medicina fetal.